La ejecución no fue solo cruel, fue rentable. Cuando Poncio Pilato ordenó que Jesús de Nazaret fuera crucificado, autorizó un gasto de aproximadamente 400 denarios. Eso es más de lo que un trabajador común ganaba en un año entero, solo para matar a un hombre. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Ese precio no fue un accidente. Fue parte de un sistema económico tan brutalmente eficiente que mantuvo a 1.000 millones de personas bajo control durante siglos. La cruz tenía un precio, los clavos tenían un precio, incluso la traición tenía un precio: 30 piezas de plata, para ser exactos. Hoy no vamos a contar la historia que conoces. Vamos a seguir el dinero. Porque cuando entiendes la economía de la Judea del primer siglo, cuando ves cómo funcionaba realmente el sistema, te das cuenta de algo escalofriante. La crucifixión no fue un exceso de crueldad, fue un análisis de costo-beneficio. Y los números cuadraban perfectamente. Judea, año 30 después de Cristo, una provincia insignificante al borde del Imperio Romano. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. No había una economía en Judea. Había tres, operando simultáneamente, diseñadas para extraer riqueza en cada nivel. La economía romana en la cima, denarios de plata, una moneda global respaldada por el ejército más poderoso del mundo. Un denario era el salario estándar de un día para un trabajador en limpio, tan simple y universal. La economía local en el medio, monedas de bronce, acuñadas por Herodes y los procuradores romanos. Estas financiaban operaciones locales, mercados, comercio menor, transacciones diarias. La economía de supervivencia en el fondo, leptimonedas de cobre que valían tan poco que se necesitaban 128 para igualar un denario. Esta era la moneda de los pobres, los jornaleros, los prescindibles. Ahora aquí está el diseño genial del sistema. En cada nivel extraía del nivel inferior. Roma cobraba impuestos en denarios, pero la mayoría de las personas nunca tocaba denarios, ganaban en lepta. Así que, antes de poder pagar impuestos, tenían que intercambiar su dinero a una tasa desfavorable. Los cambistas tomaban un porcentaje siempre. Luego estaba el impuesto imperial en tributam, capitas, impuesto de capitación e ipsilon, tributum soli, impuesto sobre la tierra juntos, aproximadamente 20 menos 25% del ingreso anual. Pero espera, aún no terminamos. El templo operaba su propio sistema de extracción. Cada varón judío mayo de 20 años debía medio sequel al año, aproximadamente 2 días de salario. Además, diezmos sobre cultivos 10%, diezmos sobre ganado 10%, primeros frutos variable, sacrificios de animales, precio de mercado, vendidos por, adivina quién, comerciantes del templo con marcado del 300 400. La carga fiscal total para una familia promedio entre 40 menos 50% del ingreso anual, en una economía de subsistencia donde la mayoría vivía al borde de la inanición. Eso no era solo opresivo, era matemáticamente insostenible. Y aquí está la pregunta que nadie hace en sí. El sistema era insostenible. ¿Por qué duró tanto? Porque tenía una válvula de escape en la deuda. Volvamos 30 años. Galilea, alrededor del 4 a.C., Herodes el Grande acaba de morir. Su reino se divide entre sus hijos. Herodes Antipas consigue Galilea y Perea y necesita dinero. Mucho dinero, ¿por qué? Porque está construyendo 2 ciudades completas, Séforis y Tiberíades, diseñadas para impresionar a Roma y consolidar su poder. Proyectos de infraestructura masivos que requieren mano de obra, materiales, administración. ¿Cómo lo paga? Aumenta los impuestos sobre la tierra. Aquí está la cadena de causa y efecto que destruyó a una generación. Paso 1, un aumento de impuestos. Las familias que antes podían subsistir, ahora no pueden pagar tanto impuestos como antes. Pero Roma no acepta. Lo siento, tuve una mala cosecha. Los impuestos se deben en moneda, en fechas específicas. Paso 2. Préstamos forzados. Las familias piden prestado de prestamistas locales, a menudo las mismas élites del templo o colaboradores romanos. La ley judía técnicamente prohibía los intereses, pero para el siglo I, eso se había eludido mediante tarifas administrativas y cargos por servicio que funcionaban igual. Las tasas de interés efectivas han 25 menos 50% anual. Paso 3, han pérdida de tierras cuando las familias no pueden pagar.
los acreedores embargan la tierra, no había bancarrota, no había redes de seguridad, perdías tu herencia ancestral, la tierra que tu familia había trabajado durante generaciones. Paso 4. En descenso a clase jornalera. Ahora eres un trabajador sin tierra. Esperas en el mercado cada mañana esperando que alguien te contrate. Tal vez por un día, tal vez por unas horas, tal vez por nada. Para el tiempo en que Jesús tiene 30 años, aproximadamente la mitad de la población rural de Galilea había perdido sus tierras. 500,000 de personas despojadas de sus medios de producción en una sola generación. Esto no fue decadencia económica natural, fue transferencia de riqueza diseñada. Y cuando Jesús comienza a predicar sobre deuda, y los últimos serán primeros, no está hablando en metáforas, está diagnosticando una emergencia económica. Alrededor de 27 después de Cristo, un carpintero de Nazaret comienza un movimiento que cambiaría el mundo. Pero si escuchas sus enseñanzas con oídos económicos, algo extraordinario emerge. Jesús habla sobre dinero más que casi cualquier otro tema. La parábola del siervo despiadado sobre un hombre que debe 10,000 denarios, el equivalente a 200,000 años de salario, una deuda matemáticamente imposible de pagar. El mensaje: la deuda te convierte en esclavo. La parábola de los trabajadores del viñedo: los trabajadores contratados al final del día reciben el mismo pago que los que trabajaron 12 horas. El mensaje: la economía de la supervivencia no es economía, es vida o muerte. El pago del impuesto del templo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero aquí está el giro: ¿qué le pertenece realmente al César en una tierra que Dios prometió a Israel? Es su versión económica envuelta en aparente cumplimiento. Pero la acción más peligrosa vino durante la Pascua. Año 30 después de Cristo, Jesús entra al complejo del templo, específicamente el atrio de los gentiles, donde funcionaba la infraestructura económica del templo, y lo cierra, voltea las mesas de los cambistas, libera los animales de sacrificio, detiene todas las transacciones comerciales. Ahora piensa en esto desde una perspectiva económica. El templo procesaba decenas de miles de peregrinos durante la Pascua. Cada uno necesitaba cambiar dinero. Cada uno necesitaba comprar animales de sacrificio. El templo tomaba un porcentaje de cada transacción. Estimaciones conservadoras ponen los ingresos anuales del templo en 5 menos 10 millones de denarios. La Pascua representaba tal vez el 20 menos 30% de eso. Jesús acababa de costarle al templo el equivalente a 1 menos 2 millones de denarios en un solo día. Para los líderes del templo, Anás, Caifás y el Sanedrín, esto no fue vandalismo religioso, fue terrorismo económico. Y había que detenerlo. Mateo 26, 14 menos 15. Judas Iscariot va a los principales sacerdotes con una oferta. ¿Qué me darán si lo entrego a ustedes? Ellos acuerdan pagarle 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Todos conocen el número, pero nadie pregunta, ¿por qué exactamente 30? Porque no fue aleatorio, fue específico. Éxodo las 9:32 de la noche establece la ley en sí: tu buey mata al esclavo de otra persona. Debes pagar 30 shekels de plata como compensación. 30 shekels era el precio legal de un esclavo muerto por negligencia. Los principales sacerdotes no estaban simplemente comprando información, estaban haciendo una declaración: en Jesús valía exactamente lo mismo que un esclavo muerto. El insulto definitivo envuelto en cumplimiento legal. En denarios romanos, 30 shekels equivalían a aproximadamente 120 denarios, 4 meses de salario, una suma sustancial para Judas, pero migajas para el templo. Pero el verdadero costo aún no había llegado. Cuando Jesús es arrestado y llevado ante Poncio Pilato, algo extraño sucede. Pilato no quiere crucificarlo, ofrece liberarlo, intenta pasárselo a Herodes, busca salidas. ¿Por qué? Porque Pilato entiende algo que la mayoría pierde: la crucifixión era cara. Y Jesús no había cometido ningún crimen contra Roma, pero la turba orquestada por los líderes del templo exige crucifixión. Y aquí está donde los números cuentan la historia real. El costo real de la cruz a madera en Judea: los árboles eran escasos, la madera de construcción tenía que ser importada del Líbano o de bosques distantes. Una viga de madera lo suficientemente fuerte para soportar un cuerpo humano en 50 menos 80 denarios. Clavos de hierro. El hierro era caro en el mundo antiguo. Se necesitaban al menos 3 menos 4 clavos grandes por crucifixión. Costo aproximado en 10
menos 15 denarios. Mano de obra, 4 soldados romanos, asignados al detalle de ejecución, han 4 denarios, pago de un día cada uno. Un centurión supervisando en 5 denarios, guardias adicionales, para evitar rescates han 10 menos 20 denarios, costos administrativos, procesamiento legal, transporte del prisionero, notificación pública, documentación, costo total estimado, han 300,400 denarios, 400 denarios, más de lo que un trabajador común ganaba en un año, solo para ejecutar a un hombre. Ahora aquí está la pregunta que revela todo. ¿Por qué gastar tanto? Porque la crucifixión no era sobre ejecución, era sobre comunicación. Roma quería que cada persona que pasara por ese camino viera lo que les pasaba a los alborotadores. Querían que el horror fuera tan completo, tan público, tan inolvidable, que nadie más se atreviera a desafiar el orden. El costo de 400 denarios tenía que ser comparado con el costo alternativo. ¿Qué pasa si el movimiento de Jesús crece? ¿Qué pasa si más personas dejan de pagar impuestos, dejan de reconocer la autoridad del templo, dejan de cooperar con el sistema de extracción? Si el movimiento de Jesús le costaba a Roma incluso 10,000 denarios al año en ingresos fiscales perdidos, entonces invertir 400 denarios para eliminarlo era una compra inteligente. Poncio Pilato no estaba cometiendo injusticia. Estaba haciendo lo que todos los buenos burócratas hacen, protegiendo el flujo de ingresos. Avancemos 4 décadas. Año 70 después de Cristo, las legiones romanas rodean Jerusalén. La ciudad ha estado sitiada durante meses. La gente está muriendo de hambre. Y el templo, el motor económico de toda Judea, está a punto de ser destruido. ¿Qué pasó en los 40 años entre la crucifixión y esto? Las tensiones económicas que Jesús expuso no desaparecieron, se intensificaron. La brecha de riqueza se amplió. Las élites del templo se enriquecieron colaborando con Roma. La deuda rural aumentó. Más familias perdieron tierras, más personas se volvieron prescindibles. Y finalmente, explotó. La guerra judía de 66-70 después de Cristo fue provocada por muchos factores. Pero lee los relatos del historiador Josifo cuidadosamente y verás quejas económicas en todas partes. Recaudación excesiva de impuestos, corrupción de los recaudadores, favoritismo de las élites del templo, servidumbre por deudas, confiscación de tierras. Cuando los rebeldes tomaron Jerusalén en 66 después de Cristo, uno de sus primeros actos fue asaltar los archivos públicos y quemar todos los registros de deudas. Liberación económica a través del fuego, pero Roma no permitiría que eso quedara así. Enviaron 4 legiones 600,000 soldados profesionales para aplastar la rebelión. El resultado, a 1 millón de judíos muertos, 100,000 esclavizados, el templo destruido completamente, Jerusalén arrasada, la economía de Judea aniquilada, el costo de la guerra para Roma aproximadamente 100 millones de denarios. Pero aquí está la parte enfermiza en Roma. Recuperó la inversión. 100,000 esclavos vendidos en los mercados generaron ingresos masivos. Las tierras confiscadas se redistribuyeron a colonos romanos. Se acuñaron monedas conmemorativas celebrando la victoria y BDAE a Capta, Judea, capturada. El sistema de extracción, que Jesús criticó, no se reformó ni se corrigió, simplemente se reseteó mediante genocidio. Y aquí está la cadena completa de causa y efecto. Extracción económica insostenible, endeudamiento masivo, pérdida de tierras, desesperación, movimientos proféticos, represión violenta, tensión creciente, rebelión, aniquilación. El sistema tenía una resolución en no ajustarse, sino colapsar completamente, masacrando a una generación completa, y luego reconstruirse sobre las ruinas. Ahora, aquí está donde esto se vuelve inquietantemente relevante. Los mecanismos que destruyeron la Judea del primer siglo están operando hoy, no exactamente iguales, pero fundamentalmente similares. Concentración de riqueza, Judea del siglo I, el 2-3%. Superior controlaba aproximadamente el 50% de la riqueza. Estados Unidos 2024, el 1% superior controla el 32% de toda la riqueza. El 50% inferior controla el 2% de la riqueza. La pirámide es incluso más pronunciada ahora. Deuda sistémica, deuda estudiantil en Estados Unidos, 1.7 billones de dólares. Deuda de tarjetas de crédito, $1 bilón. Deuda de préstamos personales, $217,000
millones. Al igual que en el siglo I, la deuda moderna es estructural, no personal. El sistema requiere que la mayoría se endeude para participar en la economía. Extracción en cada transacción, tasas de interés de tarjetas de crédito, promedio 20-25%, tarifas de sobregiro bancario a $35 por transacción, préstamos de día de pago en tasas de interés efectivas de 3,00500, préstamos estudiantiles no pueden ser descargados en bancarrota. Los prestamistas del templo del siglo I habrían estado orgullosos. Trabajadores prescindibles en el siglo I. Los trabajadores sin tierra esperaban en el mercado cada mañana esperando ser contratados. En 2024, los trabajadores de Gig Economy abren aplicaciones cada mañana esperando asignaciones algorítmicas. La tecnología cambió la precariedad. No. Captura política. Un estudio de Princeton de 2014 encontró que las preferencias de políticas de E&Hu reflejan casi exclusivamente las preferencias de los ricos, con casi cero correlación con las preferencias de los ciudadanos promedio. Igual que las élites del templo en Jerusalén tomaban decisiones que beneficiaban su clase mientras afirmaban representar al pueblo. La compresión, salarios reales estancados durante 40 años, costo de vivienda aumentó 300%, costo de educación aumentó 500%, costo de atención médica aumentó 400%. Al igual que la Judea del siglo I, la compresión es matemáticamente insostenible. Algo tiene que ceder, y cuando las personas señalan esto, cuando los movimientos exigen perdón de deudas, salarios justos, redistribución, ¿qué sucede? Primero, son ignorados. Luego, ridiculizados. Luego, reprimidos. Exactamente como hace 2000 años. Porque el patrón no ha cambiado, ¿han? Los sistemas de extracción no se reforman. Resisten hasta que colapsan. Y los colapsos son catastróficos. Entonces, ¿qué aprendemos del precio de la cruz? Primera lección es los sistemas económicos diseñados para extracción tienen fechas de caducidad. La economía de Judea en el siglo I duró aproximadamente 100 años antes de colapsar en genocidio. No fue derrocada por enemigos externos, fue destruida por sus propias contradicciones internas. Cuando construyes una economía donde la mayoría no puede sobrevivir sin endeudarse, donde cada transacción extrae valor hacia arriba, donde el crecimiento depende del empobrecimiento continuo de las masas, estás construyendo una bomba de tiempo. La pregunta no es si explotará, es cuándo y qué tan devastador será. Segunda lección. A los profetas económicos son tratados como amenazas existenciales, porque lo son. Jesús no fue crucificado por blasfemia, fue crucificado porque interrumpió el flujo de ingresos del sistema de extracción más poderoso de Judea. Cuando señalas que el emperador no tiene ropa, cuando revelas que el sistema está desnudo, aquellos que se benefician del sistema te eliminarán. No con argumentos, sino con fuerza, porque no pueden permitirse dejarte vivir. Tu existencia hace la pregunta que no quieren que nadie pregunte. ¿Y si hubiera otra forma? Tercera lección. El costo de mantener sistemas injustos eventualmente excede el costo de transformarlos. Roma gastó 400 denarios para crucificar a Jesús 40 años después. Gastó 100 millones de denarios para aplastar la rebelión que su economía de extracción inevitablemente produjo. Si hubieran gastado una fracción de eso en reformas, reducción de impuestos, aliviu y deudaus, redistribución de tierras, la guerra pudo haberse evitado. Pero los sistemas de extracción no pueden reformarse, porque eso requeriría que aquellos en el poder acepten menos, y eso nunca sucede voluntariamente. Así que el costo de la supresión sigue aumentando hasta que supera el valor total del sistema y luego colapsa. Aquí está tu pregunta incómoda para llevar a casa. Si vives en una economía donde la deuda estudiantil no puede ser descargada, los salarios no han crecido en 40 años. El costo de vida básica supera los ingresos para la mayoría. El 1% controla más riqueza que toda la clase media. Las decisiones políticas ignoran las preferencias del 90% inferior. ¿En qué punto del ciclo estás? Porque la historia tiene un patrón: extracción, endeudamiento, despojo, desesperación, profetaos, represión, resistencia o colapso. No pregunto si estás en el ciclo, pregunto donde el precio de la cruz fue 400 denarios, el salario de un año, pagado
para mantener un orden que colapsaría 40 años después de todos modos. Hace que te preguntes, ¿cuánto estamos pagando para mantener nuestro orden actual? ¿Y cuánto tiempo antes de que la factura venza? Si este video cambió cómo ves la economía, antigua o moderna, déjamelo saber en los comentarios. ¿Dónde crees que estamos en el ciclo? ¿Qué paralelos te impactaron más? Y si quieres más análisis profundos de las fuerzas económicas ocultas que dan forma a la historia y al presente, suscríbete ahora. Porque cuando sigues el dinero, la verdad siempre emerge. Gracias por ver y recuerda, Ann la Cruz tenía un precio, la traición tenía un precio, y el colapso. El colapso tiene el precio más alto de todos.